Hola, buenas tardes amigos, compañeros y seguidores del canal de Andalucía Espiritista, organizado y patrocinado por la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler. En la tarde de hoy tenemos el placer de tener a un conferenciante, Álvaro de la Torre, un buen amigo de esta asociación, de todo el movimiento divulgativo que venimos realizando, y a través del tiempo hemos compartido con él algunos eventos en congresos organizados por la Asociación Espírita Internacional SEPA, y sobre todo también porque pertenece al movimiento de cultura espírita SIMA, muy, muy querido y con los que tenemos muchísima afinidad, tenemos una relación muy fluida y compartimos no solamente ideales, sino también todos estos eventos divulgativos que, como consecuencia de la pandemia, pues estamos realizando a través de las redes. Así que, como presentación, decirles que Álvaro Latorre es administrador de empresas, vicepresidente del Grupo Belfort en Venezuela, secretario general del Movimiento de Cultura Espírita SIMA de Caracas y director de Mediunidad más 25 años o durante más de 25 años en el área de la obsesión. Como podéis ver, es una persona muy experimentada en el intercambio con el mundo espiritual y en temas más complejos asociados al tema que sobre la brujería va a desarrollar hoy, y que estamos seguros que nos lo va a explicar muy detalladamente, y que al final de la presentación tenemos la oportunidad de hacerle las preguntas y para que nos resuelva las dudas y saquemos nuestras propias conclusiones. Así que damos a Álvaro una cordial, cariñosa bienvenida y le dejamos la palabra. Cuando quiera, Álvaro. Muchísimas gracias. Encontramos muchos casos de este tipo, de gente que atribuye a maleficios, a brujería, aquellos problemas que no saben atender y no saben resolver por las vías que les corresponden. Y entonces van a buscar la asistencia mediúnica cuando la tienen cerca. Es el caso nuestro. Les voy a comentar aquí uno de los casos de manera que sea bastante ilustrativo con respecto a este tipo de situaciones. Recuerdo hace muchos años, una oportunidad, una señora, miembro de la institución, ante una secuencia de planteamientos y de solicitudes de ayuda y de apoyo, porque no lograba conseguir un trabajo. Y ella estaba convencida que ese problema de no conseguir el empleo que estaba buscando, que siempre lo rechazaba, que nunca tenía éxito en el proyecto, pues ella estaba totalmente convencida de que había un proceso de una obsesión, de una brujería, de una persecución de orden espiritual. Y fue tanto la insistencia de esta persona que decidimos darle un apoyo y hacer una exploración para ver lo que estaba ocurriendo en su entorno espiritual. Y la invitamos a una sesión mediúnica. En esta reunión, una entidad se manifiesta por uno de los mediums e inicia a interrogarla. Le decías, fulana de tal, dígame usted cuando va a presentarse a una entrevista para ese cargo que tanto anhela, ¿usted va vestida de acuerdo, en consonancia al cargo que aspira? ¿Usted tiene los credenciales, la experiencia y las experticias necesarias para poder competir y pretender accesar a ese cargo que usted anhela? ¿Usted tiene la formación académica que se exige para esa actividad? ¿Ese bastón que carga, lo carga demostrando debilidad o lo carga usándolo como un apoyo, como una fortaleza, como una autoridad? Y así sucesivamente la entidad fue haciéndole una serie de preguntas a esta persona. En un momento,
esa señora empieza a llorar, se levanta, va y abraza al medium y reconoce que quien estaba hablando a través de ese medium era su papá. Se llaman de la forma como se llamaban cuando el papá estaba encarnado, y la señora le dice: papá, veo que eres el mismo y me sigues orientando de la misma manera que lo hacía cuando estabas en vida. Una señora que ahí pudimos ver que simplemente esa situación de buscar soluciones por vía mediúnica la tenía quizá desde muy joven. El papá en vida la orientaba, le daba los recursos necesarios para que ella ubicara el problema y lo resolviera por esas vías, pero pasaron los años, el señor desencarnó y ella siguió utilizando su misma actitud y su misma conducta. Al no cambiar la conducta, pues los resultados iban siendo los mismos, como nos dice un científico por allí, que si todos los procedimientos que hacemos los repetimos siempre, los resultados van a ser lo mismo, ¿verdad? Albert Einstein. Y entonces fue muy interesante que esta señora, ya por la vía mediúnica, tiene una respuesta por parte de su papá, quien ahora desencarnado le estaba haciendo las mismas observaciones que le hacía cuando estaba encarnado. Simplemente la señora pretendía un cargo al cual no tenía la calificación. Habían muchos elementos en ella que no se correspondían a las exigencias del cargo. Y sin embargo ella simplemente lo atribuía a un proceso de orden espiritual. Esto es un ejemplo sencillo que traje a colación porque son muchísimos los casos en donde personas viven aferradas en la vida a una problemática que solo está en sus mentes, que solamente se corresponde a un facilismo de querer encontrar soluciones a problemas, y que ellos se crean una verdadera brujería en sus mentes y se hacen ellos los brujos en ese proceso. Ahora, así como con esta claridad manifiesto estas conductas, estos comportamientos, y digo categóricamente que muchos de los procesos no se corresponden absolutamente a interferencia de espíritus, asimismo con el mismo rigor digo que la brujería sí existe y que sí existen procesos donde hay espíritus que intervienen en la vida de muchos seres humanos y que intervienen por órdenes y mandatos de terceros, que hay espíritus que están cumpliendo una labor, una actividad que alguien le ha encargado. Déjenme decirles que los seres humanos en nuestro diario vivir tenemos aciertos y desaciertos. Dentro de nuestros desaciertos a veces cometemos errores. Y todos los errores, sin duda alguna, tienen consecuencias de diversos órdenes. A veces, por una mala conducta, se hace un mal negocio, se engaña a una persona, se interfiere en una vida familiar de una manera indebida, se pretende escalar niveles por unas vías que no se corresponden, es decir, se afecta a un tercero. Cuando nosotros con nuestra conducta afectamos a un tercero de una manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, pero afectamos a alguien, estamos exponiéndonos a que ese alguien, en función de su capacidad de odiar y de vengarse, tome cualquiera de las actitudes que él considere o utilice las herramientas que él considere. Una persona sensata indudablemente utiliza los recursos que le establece la ley. Si se siente que fue víctima de una estafa, de un engaño económico, pues utiliza los tribunales convencionales de acuerdo a las leyes de su país, y de esa manera pues va a esperar un resultado de esa situación. Pero lamentablemente en la vida no todos los seres humanos pensamos igual, ni respetamos las leyes igual, ni
aspiramos a resolver los problemas de la misma manera, sino que hay algunos seres, en algunas partes, más acentuados en unos países que en otros, desean ir a tomar la justicia por su mano. Hay personas que simplemente la justicia la hacen ellos mismos, y lo vemos permanentemente en los diarios, en la prensa, en las noticias, que una persona le quitó la vida a otra, sea la pareja por celos, sea a un socio porque se sentía engañado. Cualquier razón que justifique que una persona se sienta afectada, lesionada, pues conlleva a que esta persona reaccione de la manera que ella entienda, que esté en función de sus realidades espirituales, de sus conductas, de sus conocimientos, de su moralidad, etcétera, etcétera. Hay otras personas que no toman la justicia por su propia mano de quitarle la vida a alguien, pero contratan a un tercero, los comúnmente denominados sicarios. Un socio me engañó, o fulanito de tal me quitó la pareja, o este me está haciendo aquello, o por una envidia, por la razón que considere, pues consigue a un tercero para que actúe y a lo mejor le manda a quitar la vida. Hay otros que por el temor a la justicia, a la cárcel, no se atreven ni a quitarle la vida ni a mandársela a quitar, pero entonces encuentran un recurso que consideran que los protege y que están encubiertos, y es utilizar la brujería. Aquí vamos a empezar diciendo que, o definiendo la brujería como el grupo de creencias, conocimientos, prácticas y actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas o brujos, estos en menor cantidad, que están supuestamente dotados de poderes especiales que son dotados o dados o entregados por el demonio o diablo. También, dentro del concepto de la brujería, hay una división entre lo que se trata de una brujería de una manera destructiva, maléfica, de llamarlo magia negra, y cuando esa brujería está destinada de una manera benéfica, llamarla magia blanca. En este proceso de brujería intervienen varios personajes. En primer lugar, definimos al supuesto brujo o bruja, que no es más que una persona, un ser humano encarnado, un individuo de bajo nivel moral, un traficante del dolor y del sufrimiento humano, que quizás en virtud a algunas condiciones o algunas facultades mediúnicas que tuvo o que tiene, decide utilizarlas para lucrarse económicamente de dolor y sufrimiento de otros seres. Y es así como este individuo establece su negocio, que lo vemos en los periódicos que se anuncian de una manera abierta, y tristemente haciéndose llamar espiritistas. Terrible y lamentablemente haciéndose llamar espiritistas, cuando son exactamente la antítesis del espiritismo. Pero bien, estos seres que se publican en la prensa y ofrecen sus servicios, pues déjenme decirles que sí tienen muchos clientes, mucho más de los que creemos, mucho más de los que pensamos. Mucha más gente en nuestros entornos utiliza o ha utilizado en algún momento o ha pensado en utilizar este recurso más de lo que todos suponemos y de lo que todos creemos. Y particularmente hablaría mucho en los países latinoamericanos, donde hay varios países donde este tipo de prácticas está muy fortalecida, principalmente por las influencias cubanas, lo vemos por Haití, por Nicaragua, hoy en día con la llegada del chavismo a Venezuela de una manera impresionante, y así en diversos grados en países, sin ir a decir que en otros países no exista, como claro que sí, en España y en otros países también tenemos referencias y evidencias de procesos de esta naturaleza. Pero sin duda alguna, donde conozco más estadísticas y quizás donde lo hemos estudiado son en países latinoamericanos. Entonces está este señor brujo que no tiene nada que ver
con ningún diablo ni con ningún demonio, ya que como todos sabemos este personaje no existe. Existen seres humanos con debilidades, con muchas carencias morales, con muchas debilidades espirituales, con conductas y pensamientos erróneos, erráticos, con un mundo mental y espiritual muy bajo. Y ese ser que con esas facultades, que no educó, que no se moralizó, pues monta ese negocio de brujería. Pero así como existe el brujo, existe alguien que es el cliente, quien lo contrata, que es otra persona también carente de valores éticos y morales, que utiliza este recurso para dañar, para lesionar o para vengarse de alguien, porque se considera que está en la condición de cobrar una deuda y decidió cobrarla de esta manera. Existe también la víctima, indudablemente, la persona que probablemente causó el problema o que le atribuyen que es la causante de un problema y por eso debe recibir el castigo por esta vía. Pero también existe otro personaje que es el espíritu que efectivamente utiliza la bruja o el brujo. Son espíritus que lamentablemente en su proceso carnal, existencial, no lograron superar sus pasiones humanas, sus debilidades y hábitos como el cigarro, el alcohol, el sexo, y de una manera desbordada desencarnan con estos apetitos descontrolados y estando en el plano espiritual, muy apegados todavía a la vida terrenal, a lo físico, sienten la necesidad de satisfacer estos hábitos o estos vicios. Y es así como esos seres espirituales, esos espíritus, son presa fácil de estos señores llamados brujos o brujas, que rápidamente lo van a captar, que son los que pululan y llegan a estos centros de mediumismo descontrolados, que van los espíritus ávidos a conseguir satisfacer sus pasiones y al no tener cuerpo físico para ellos poderlo satisfacer, pues necesitan de un instrumento que les preste la posibilidad de poder satisfacerla. Y es así como el brujo básicamente los esclaviza, porque realmente los toma para que realicen trabajos, los adiestra, les da instrucciones de qué debe hacer, cómo debe hacer, y a cambio le da alcohol, cigarro, sexo, a veces tienen hasta sangre, a veces de animales y a veces hasta sangre humana. Y entonces esos espíritus empiezan a cumplir su trabajo. El brujo, en virtud de la solicitud que le ha hecho su cliente, en virtud al negocio que ha montado con el cliente, pues va a utilizar uno o más espíritus en esta condición y lo va a colocar a que hagan ciertos trabajos. ¿Qué trabajos mandan a hacerle? Que sientan vibraciones pesadas, fuertes, que sientan malos olores, que sientan dolores físicos, a veces llegar hasta enterrar agujas, sentir punzones en el cuerpo, vibraciones, es decir, todo tipo de perturbación que el brujo se le ocurra va a instruir a ese o esos espíritus para que la cumplan. Ahora, ¿cómo se da el proceso? ¿Cómo puede efectivamente organizarse una actividad de este tipo? Lo primero que hace el brujo es hacerle saber a su víctima que se le está haciendo brujería. Y se lo hace saber colocándole algún elemento que lo impacte en la puerta de su casa, en la puerta de su carro, en la oficina, en donde quien lo contrató le dio la condición favorable
para llevarle algún elemento. ¿Qué utilizan? A veces un animal descabezado, una gallina negra, a veces un ratón, a veces una cinta roja con algún elemento, cualquier material supersticioso que el brujo entiende que va a poder generar susto y una autosugestión a la víctima, lo va a utilizar. Lo va a colocar allí y ahí empieza a funcionar el trabajo. Porque la autosugestión es una herramienta valiosísima con la cual el brujo puede trabajar. Y déjeme decirle que hay algunos brujos de estos que de verdad tuvieron o tienen facultades mediúnicas. Hay otros que las tuvieron, las perdieron, pero siguen su negocio porque es un negocio muy lucrativo, entonces engañan a las víctimas. Les van diciendo que estamos haciendo aquello, lo otro, no tiene ningún efecto, pero en muchos otros casos sí hay un efecto real, porque como dijimos, sí existen los espíritus que se prestan para esto, que son utilizados y esclavizados para esta actividad. En el caso de el brujo que sí tiene facultades, que sí tiene herramientas para poder realizar ese tipo de actividad denominada brujería, pues inicia el proceso de esta manera. Le hace saber a su víctima que se le está haciendo un trabajo de brujería. La víctima se impacta emocionalmente, empieza a sentir temor, miedo, sabe que le están haciendo brujería y ahí inicia a trabajar en favor del brujo. Porque la autosugestión daña mucho a la víctima, la pone en minusvalía, la debilita, la autosugestión le afecta muchísimo y por el otro lado va a fortalecer al brujo en su trabajo y va a facilitar al espíritu, los espíritus que se están acercando a su campo espiritual para que cumplan su tarea o su labor. Una vez que se ha dado esta primera etapa, efectivamente, si estamos en presencia de un proceso de brujería real, con un brujo, una persona que verdaderamente tiene capacidades, herramientas y condiciones, pues la víctima efectivamente va a empezar poco a poco a sentir las consecuencias del proceso. Y esas consecuencias normalmente suelen terminar siendo una obsesión para la víctima. Puede empezar desde una obsesión simple, puede, si no hay un control, si no hay una forma de detenerlo, puede ir a una a un nivel superior de fascinación para finalmente llegar a una subyugación. Es decir, que es un elemento progresivo. Si no se atiende debidamente con las herramientas y los elementos adecuados, efectivamente el brujo puede ser exitoso en su trabajo. ¿Qué le puede pasar a la persona? La persona puede empezar en un estado de depresión, estar llena de temores, de miedos, de inseguridades, empezar a alejarse de sus amistades, a dejar de ir al trabajo, llegar a dejar de inclusive a descuidarse personalmente, y así poco a poco el espíritu, por mandato de su amo, de su brujo, está haciendo la labor. Lamentablemente, las personas que son víctimas de esta situación o los familiares preocupados por lo que están viendo en su ser querido, a veces recurren a su iglesia y lamentablemente ni la Biblia, ni el agua bendita, ni oraciones, ni rezos logran controlar un proceso de este tipo. A veces van al psicólogo, al psiquiatra, si caen en manos de un buen psicólogo que tenga un conocimiento en esta área, que no son muchos, pues puede tener una solución por allí, un buen camino para ser atendido. Si cae en algún psicólogo, en algún psiquiatra de estos que estampillan rápidamente la situación como esta persona lo que está es loco y empezar a darle los fármacos o mandarlo a recluir a un psiquiátrico, pues simplemente lo que hace es agravar la situación y a favorecer más la situación del brujo para que sea exitoso en su trabajo, porque eso tampoco sirve. Pero, aun cuando la situación es
es grave y difícil, quiero decirles que sí existen soluciones puras para esta situación. Y es la actividad mediúnica a través de un grupo bien formado, bien estructurado, en donde se cumpla con todo un trabajo, una metodología, que no se trata de medir fuerzas y ver quién es más fuerte, si el brujo o el grupo mediúnico o los medios de ese grupo mediúnico. No, hay un proceso eh, que no es fácil, no es tampoco rápido, es más bien lento, porque aquí se trata de empezar, en primer lugar, identificar a los espíritus que están siendo utilizados por el brujo. Una vez que se identifican, conversar con ellos. Y déjenme decirles que muchos de esos espíritus, en primer lugar, no creen que están desencarnados. Ellos creen que son seres corporales, que están encarnados, no tienen ni idea. Es más, muchos de ellos ni siquiera creen en los espíritus. Muchos de ellos tenemos que hacerles tomar conciencia que son espíritus desencarnados. Es un primer trabajo, que ellos comprendan y luego acepten su condición de espíritus. A veces tenemos que hacerles pruebas hasta con el cuerpo físico, si es un espíritu que se identifica como varón y se está comunicando a través de una mujer, hacerle tocar su cuerpo, su pecho y decirle, mira, tú tenías pecho, ese es tu cuerpo, lo identificas. E indudablemente que ahí empieza un choque en la mente de ese espíritu, de entender, bueno, ¿por qué tengo eso si yo soy un hombre? Le decimos, mírense sus manos, revisen, esas son sus manos, no. ¿Qué pasa aquí? Bueno, te estás comunicando a través de un medium, alguien que le prestó su cuerpo físico, temporalmente, mientras te ayudamos a tomar conciencia de su situación. Una vez ese espíritu es notificado, es informado, y poco a poco él empieza a comprender y a entender que es un espíritu desencarnado, que está en una situación que él mismo no entiende, pero que nosotros tenemos la disposición de hacerle entender y comprender lo que está viviendo. Allí empieza una etapa de información y de moralización del mismo. Y quiero decirles que muchos de ellos asumen una conducta efectivamente de esclavos. Ellos se sienten que están en un laberinto. Ellos no ven luz, no ven a nadie. Se sienten solos, amarrados y esclavizados por su brujo, y que solamente se les obedecen a hacer lo que se les ha indicado de hacer a cambio de recibir lo que él ha pedido recibir. Entonces, cuando les explicamos a estos seres que nosotros podemos liberarlos de esa condición, de esa situación, ellos lo primero que nos piden es que si nosotros le vamos a dar lo mismo que le estaba dando el brujo. Porque indudablemente le planteamos la posibilidad de que abandone ese brujo, que él lo puede abandonar, que él no es ningún esclavo realmente, si él quiere puede liberarse, y que nosotros tenemos la forma de ayudarlo a liberarse de esa esclavitud, pero lo primero que ellos nos piden es que si nosotros estamos en condición de darle lo que el brujo le da. Indudablemente le decimos que no, pero también inmediatamente les explicamos que ellos no necesitan eso. Y ahí empieza toda una terapia que creo es extensa para poderla explicar en esta conferencia. Solamente quiero dejarles la idea de lo que es el proceso básico. Y por esta vía empezamos a trabajar con esa entidad. Y créanme que son muchos los logros que se obtienen con estos espíritus, porque no necesariamente son espíritus perversos, no necesariamente. En la mayor parte de los casos son espíritus viciosos, son espíritus ignorantes, que simplemente, quizás como lo hacían en vida, se preocupaban solamente por satisfacer sus hábitos y sus pasiones, pues en el mundo espiritual siguen haciendo lo mismo y caen en manos de estos inescrupulosos. Pero al final, muchos de ellos indudablemente terminan aceptando y se logra esa liberación de la esclavitud y se ponen en condición de que hermanos espirituales los lleven a otras etapas
de conocimiento y de recuperación. Ahora, pero ¿qué sucede con el brujo cuando el brujo detecta que el esclavo lo perdió, que se fue o que no está cumpliendo su trabajo? Inmediatamente mandan otro espíritu, porque tienen muchos a su disposición. Y entonces el proceso se hace repetitivo. Ya la persona, cuando se retira el espíritu, la víctima empieza a sentir una cierta tranquilidad, empieza a ver que está evolucionando mejor, se empieza a sentir bien, pero al poco tiempo vuelven otra vez la víctima a sentirse mal y se sigue estudiando, evaluando el caso y encontramos que ahora hay otro suplantando a aquel que se fue. Y así sucesivamente, llega uno, llega otro, hasta que llega un momento en donde el brujo estudia bien la situación, ve qué es lo que está ocurriendo, detecta por medio de sus facultades, para aquel que las tiene, de que a través de una actividad mediúnica, espiritual, se le están quitando los esclavos, y en muchas oportunidades nos hemos encontrado que el propio brujo desdoblado va a la mesa mediúnica y va a reclamar y va a amenazar que por qué le estamos quitando sus esclavos, que no nos metamos en ese proceso, que eso no es con nosotros, pero que si nosotros seguimos en esa actitud, él va a tomar represalias contra el grupo y que cada uno de los que estamos allí iríamos a recibir las consecuencias de su poder, porque normalmente ellos se atribuyen poderes especiales que son la representación de Satanás con todos sus poderes, y que así como existe un Dios con poderes ilimitados, ellos también en la fuerza del mal tienen todos los poderes ilimitados y que los van a aplicar contra el grupo. Probablemente que eso nunca ocurrió ni ocurrirá siempre y cuando los grupos estén estructurados bajo la forma que se corresponde, tal cual lo enseñó Allan Kardec, León Denis en sus diversas obras, en sus diversos trabajos de investigación, y todos sus seguidores, desde ellos hasta nuestros días, los investigadores contemporáneos, que también hay muchos, y muchos grupos espíritas que estudian, investigan, desarrollan medium, y que gracias a Dios y al espiritismo existen estos grupos que dan este tipo de ayuda. Bueno, los procesos normalmente de esa brujería para esas víctimas termina cuando realmente el brujo a veces ve que allí ya no tiene nada que hacer, probablemente sigue engañando a su cliente y le seguirá cobrando, porque el cliente le referirá que qué pasó, que su víctima se está muy bien, que sí, que estuvo mal, pero que ahora la ve bien, que sigue en su mundo, que está en su trabajo, y le reclama, y el brujo lo que hace es seguir sacándole plata al individuo, aun cuando ya no pueda hacer nada. Pero concluyen, afortunadamente pueden concluir los casos. Hay casos específicos en diversos órdenes, que hoy solamente a título de traer algunos ejemplos concretos, que eso es lo interesante, que son casos estudiados, casos investigados, casos que se han resuelto, para que veamos esa variedad, ¿no?, de situaciones en donde se puede presentar un proceso de esto. Estudiamos en algún momento un caso de una joven que se había separado, se había divorciado de su esposo. El esposo, un hombre terriblemente celoso, y la sentenció a que ella más nunca en su vida iba a tener pareja. Y efectivamente utilizó este recurso de contratar un brujo para que le colocara espíritus que le impidiera a que ella pudiera tener una relación sentimental en adelante. Y efectivamente el caso al cual me estoy refiriendo había progresado mucho. Esta joven llegó a la institución pidiendo ayuda porque ella nos narró que desde que se había divorciado había empezado a sentir que en ella se emitían unos olores fétidos, unos olores y unas sensaciones muy feas. Y que todo hombre, toda que se le acercaba con un afán de establecer una relación con ella, pues salía despavorido por los olores que ella emitía.
y las vibraciones y lo que sentían aquellas personas, que ella posteriormente se enteraba por su círculo de amigos que Julanito de tal no quería acercarse a ella porque lo que olía y lo que sentía. Y empezamos a estudiar los casos. Recuerdo muy bien que en este caso le preguntamos al espíritu que causaba esa situación: ¿usted la conoce a ella? Me decía, no. ¿Por qué le hace mal entonces? ¿Ella te hizo algo a ti? Me decía, no. ¿Por qué la daña? ¿Por qué le impide esa relación? Simplemente estoy cumpliendo el mandato de mi amo. Entonces, vemos cómo en una cuestión de orden sentimental, una persona inescrupulosa utiliza este recurso para condenar a su pareja a que no pueda volver a tener una relación y pueda reordenar su vida, porque él considera que eso debe ser así. Y utiliza ese recurso olvidándose de las leyes de los hombres, lo que establecen los códigos civiles, las leyes de convivencia, etcétera, etcétera, incurriendo en esta noble práctica a destruirle la vida, y como en efecto se lo estaba destruyendo. Esta joven, afortunadamente, logramos retirar las entidades, y como ustedes saben, las personas cuando tienen los problemas buscan las soluciones, pero una vez que están las soluciones, desafortunadamente muchas de ellas desaparecen. Tuvimos información hasta que ella dejó de tener problemas. Hoy no estoy en condición de decirle si tuvo la posibilidad de tener una pareja o no, porque la persona no volvió. Entonces, no tenemos la información si esta joven logró rehacer su vida con otra pareja. Pero por lo menos sí tuvimos la certeza de que esos procesos que se daban en ella, de generar esos malos olores y esas vibraciones, habían desaparecido. Ahora bien, hay otro caso que también les quiero comentar, eh, para que vean también que hasta en la política, en los adversarios políticos, se utilizan este tipo de cosas. Y aquí fue una medium que llegó a la institución, producto de procesos inherentes y propios a una mediunidad incipiente, con necesidad de ser educada y orientada. Esa persona, que ya era una señora, quizá de unos 50 años, con unas facultades mediúnicas allí, sin educar, sin formación ni académica, desde el punto de vista más que académica de la doctrina, porque ella era una educadora, sí, tenía una persona con cultura, era una educadora, pero no tenía el conocimiento espírita respecto al manejo de la facultad. Y tenía sus problemitas propios de la facultad, pero hasta ahí. Esta persona la empezamos a asistir, a cumplir con todo el protocolo que exige la institución de educación y posteriormente de atención de las facultades mediúnicas. Cuando fue llevada a la mesa, nos encontramos con una situación particular que ella nos narra. Y ella nos dice, mira, yo cuando el presidente Chávez llegó al poder, yo fui activista política del chavismo, y en mi vecindario, en la cuadra donde yo vivo, en uno de los barrios de La Guaira, todos mis vecinos, todos somos chavistas y todos somos felices, porque todos nos apoyamos y todo. Pero resulta que esta señora, que tenía un cierto nivel de conocimiento, al poco tiempo de que el chavismo empezó a tomar fuerza y que se empezó a ver hacia dónde se proyectaba esta tendencia política, ella desistió de seguir apoyando esa fuerza política e indudablemente volver otra vez a sus canales convencionales de su concepción política y demás. Pues los vecinos, al ver que ella no asistía a las reuniones, que ella cometió el error de enfrentarlos, de tratar de hacerles abrir los ojos, de hacerlos ver, pues echó toda la comunidad encima, todos sus vecinos. Y lamentablemente, ya en esa época, el chavismo instituyó prácticamente como una religión de esa tendencia política, la santería. Y la santería de la propia mala, ¿no? De la propia perversa, de aquella donde matan los animales con sus propias manos, se beben la sangre, hacen los sacrificios, destruyen personas. Y entonces
esta educadora, esta medium, empezó a ser víctima. Y ella, por sus facultades, era una persona que tenía visión, era parlante, percibía, era una medium con muchas facultades, sin formación, sin educación, pero las potencialidades estaban allí. Ella empieza a notar que en las noches, cuando empezaban los ritos en la calle, ella era atacada, inclusive sufrió violaciones sexuales muy violentas, que ella podía hasta percibir y ver a sus vecinos por vía del desdoblamiento. Ella observaba los ritos y veía lo que estaban haciendo con ella. Sufrió una tragedia verdaderamente terrible, dramática, porque fue muy duro. Y esta persona, en esa primera etapa que les estoy hablando de la formación, ella trató de defenderse de esos procesos, como cualquier ser humano se defiende de procesos de orden terrenal, materiales. Y ella me comentaba en una oportunidad que estaba viendo en un rito de esos, ella desde su casa, en horas de la madrugada, cuando estaban haciendo los ritos, que estaban tratando de violarla con un objeto punzante. Y ella dice, yo me concentré, agarré un hacha y le di un hachazo por toda la frente que me estaba haciendo eso. Indudablemente era consecuencia del desconocimiento por parte de ella, pero vale la pena traer a colación esta situación como un aprendizaje, ¿no? Que muchas personas que tienen facultades creen que en el plano espiritual es como un ring donde nos podemos poner de tú a tú y utilizamos los recursos que cada quien cree que puede utilizar. Y eso realmente pues genera mucha más lesión, más daño. Un encarnado proceso de víctima de un proceso de este tipo no puede subirse a un ring a pelear con espíritus y menos utilizar agresión, que eso lo que hace es multiplicar la agresión y el problema. Bueno, esta medium, afortunadamente, hoy desencarnada, ya desencarnada, ella afortunadamente con un proceso de formación logró controlar todas esas situaciones, manejar debidamente su situación y finalmente, ya educada, prestó su servicio como medium en asociación por muchísimo tiempo. Y a través de ella, pues, logramos éxitos en muchos procesos, que muchos de ellos están bien documentados. Y bueno, ella cumplió su tarea. Afortunadamente, llegó al sitio adecuado, en el momento adecuado, le pudimos dar el apoyo, rescatarla y ella pudo poner al servicio de la humanidad y de un grupo mediúnico sus facultades. Entonces vemos aquí cómo unos individuos por un elemento de orden político utiliza indebidamente también esta situación. También quería comentarles un caso que también es interesante porque aquí encontramos muchos factores que se unen, ¿no? Porque lamentablemente no siempre solo está actuando una fuerza externa traída o impuesta por un proceso de brujería, sino que también, además de eso, existen otras cosas propias y de la víctima. Y esto fue un caso que estudiamos acá de una familia en Caracas, que la empezamos a estudiar no por un proceso de brujería, la empezamos a estudiar porque la familia manifestaba que era padre, madre y 2 hijas. Y entre ellos había una pugna terrible. Eran enemigos verdaderamente a muerte. Se caían a golpes, la hija con el papá, como si fueran 2 varones, entraban propio a darse en golpizas, la mamá con otra hija. Bueno, cuando empezamos a estudiar el caso vimos que se trataba, pudimos investigar procesos anteriores, enemigos espirituales, personas que han sido enemigos en otras existencias, en esta existencia, producto de ese sentimiento de odio, ese odio fue tan fuerte que se atrajeron y reencarnaron como familia. Lamentablemente
haciendo muy poco esfuerzo para solventar su situación. Por el contrario, en esta existencia, por lo menos hasta esa etapa, venían lesionándose mucho más. Pero en medio del estudio de la familia y tratando de ayudarlos, dándoles los parámetros, dándoles la información, encontramos que había otro elemento que gravitaba, además de ese proceso natural de ellos, como espíritus encarnados, viviendo procesos de reminiscencias anteriores. Que había una pugnacidad por unos terrenos que se lo estaban disputando unas familias, unos sobrinos de ellos, disputaban la tenencia de unos terrenos. Entonces, esos sobrinos, practicantes de santería, en esos procesos utilizaban la santería y claro que era un caldo de cultivo idóneo esta familia porque además de ser enemigos espirituales, los cuatro tenían facultades mediúnicas, cada uno en ciertos niveles. Recuerdo que la madre, la señora, esa pobre mujer, ella tenía una hemorragia de comunicaciones espirituales, porque eso era espíritu tras espíritu, días y noches. Esa señora era terrible su cuadro. Propio, una hemorragia de comunicaciones espirituales, un espíritu terminaba, entraba el otro, se manifestaba otro, y cada uno en diversos niveles y tonalidades y efectos y situaciones diversas. Entonces, allí encontramos un caso sumamente complejo, y ya había las propias realidades de su situación anterior, sus facultades mediúnicas sin educación, y luego sumándole un proceso de brujería encima. Este fue un caso muy difícil y que realmente quiero decirles que no logramos concluirlo, no lo logramos concluir, porque la primera fase que nosotros tratamos de atender, que era que entre ellos lograra un perdón, el nivel de odio entre ellos era tan grande que nosotros les marcábamos las pautas, le dábamos las orientaciones y durante meses y meses atendiéndolo veíamos que ellos no avanzaban. Ninguno estaba dispuesto a ceder, ninguno. Cada uno en sus posiciones y los conflictos seguían, ninguno hacía un esfuerzo por controlarse. Quizás había una que era un poquito la que más trataba de controlar, pero al final todos seguían en lo mismo. Y bueno, así como cuando el médico tiene un paciente, el paciente va, el médico lo oculta, le da los fármacos y le dice, tomes una pastillita todos los días. Si a los 15 días y al mes va otra vez al paciente y al médico y le dice, mira, estoy igual, el médico le dice, te tomaste las pastillas tal como te indiqué, y le dice, no, ni siquiera las compré. Entonces, el médico le va a decir, bueno, tómese su pastilla, y quizás así vuelve una segunda reunión, una tercera, y el paciente le sigue diciendo al médico que sigue igual, pero que no se toma el tratamiento. El médico le dice, mire, por acá no vuelva más, aquí yo no tengo nada que hacer con usted. Algo similar tuvimos que hacer nosotros con esta familia. Fueron muchos meses luchando con ellos, dándoles herramientas, dando educación, dando formación, pero la condición de odio de ellos era tan grande que ahí en la reunión hacían compromisos con nosotros de mejorar, de atender, pero realmente después en el diario vivir era gente que vivía en una zona, no vive en una zona agrícola, se dedicaban al campo, las mujeres trabajaban en el campo igual que los hombres, con sus propias manos, hombres y mujeres cultivaban, cosechaban, iban a los mercados, vendían, una vida bastante difícil, en particular para las mujeres. Una vida dramática, dentro de una pobreza muy fuerte, a pesar de que era una familia que realmente hay unas propiedades allí que datan con problemas de la época de la colonia, unos terrenos que era el motivo de la disputa con la otra familia, gente que vivía verdaderamente en una pobreza muy grande. Pero además de esa pobreza más grande, tenían la conflictividad existencial, además de eso, un problema de brujería encima, y además de eso ellos no hacían ningún esfuerzo. Tuvimos que ponerles una norma, una regla, porque les dijimos, aquí tenemos muchos casos que atender, si ustedes no siguen los lineamientos, si ustedes no tienen disposición, sigan ustedes, como lo dice León Denis, que te están dando los siglos
para que decidas cambiar. En algún momento la fuerza del dolor los hará cambiar y uno o dos depondrán sus actitudes y pondrán resolverlo. Y les dijimos claramente, por ahora no los podemos seguir atendiendo. Cuando ustedes tomen responsablemente una decisión de perdonarse, de cambiar, de aceptarse, podemos avanzar en todo lo demás. Sé que ellos posteriormente mudaron por diversas religiones, creencias, hasta en el Islam se iniciaron, entiendo, posteriormente, por unos procesos que hay aquí en Venezuela, donde hay mucha gente iniciándose en el Islam. Pasaron por los evangélicos, pasaron por todos los grupos e indudablemente el proceso continuaba igual, porque mientras ellos no hagan un cambio, no hagan lo que tienen que hacer, pues indudablemente ahí no hay fuerza divina, ni el mismísimo Dios va a violentar normas y leyes espirituales para imponer por la fuerza algo que la gente tiene que luchar y conseguir a través de su mejoramiento personal. Bueno, estos tres casos que les he narrado sirven para ejemplificar de una manera contundente cómo son estos procesos, cómo si en realidad existen, cómo se dan y cómo están vinculados a un diario vivir y cómo se corresponden a que nacen desde situaciones a veces simples. Y déjenme decirles que hay procesos de estas brujerías que nacen en una existencia, a veces por algo trivial, y se van incrementando, no se logran superar en una existencia y traspasan más allá de la muerte. Van al plano espiritual y siguen siendo víctimas y victimarios y regresan muchas veces a la vida y vienen a una nueva existencia todavía amarrados a esa condición de brujería. Porque, como también les decía, hay veces que la víctima, para solventar su problema, lo que hace es ir a buscar otro brujo. Y entonces el otro brujo monta su trabajo y ahí se convierte la lucha entre un brujo y el otro brujo, a ver cuál es el brujo más fuerte. Y este brujo le causa tales daños a la víctima y entonces el otro brujo que contrató a la víctima causa otros daños a la otra y ahí se inicia un enredo, unas lesiones, unas ataduras terribles que, como les digo, trascienden la muerte, pasan a vida espiritual, regresan a una vida corporal y muchas veces vienen atados a estos mismos problemas. Esto, déjenme decirles que es más común de lo que creemos. Lo que sucede es que, como las violaciones espirituales a mujeres se mantienen en silencio, callados, porque son pocas las mujeres que se atreven a denunciarlas, porque las colocan con la etiqueta de que están locas o que con problemas psicológicos de necesidades propias, y ese temor hace que no lo denuncien. Hay mucha gente que también es víctima de procesos de brujería, pero por temor a que no las califiquen, que están en situaciones diabólicas o que vayan a terminar en un psiquiátrico, entonces no lo dicen y van con sus tragedias adelante. Algunos tienen éxito por la vía que ya vamos a ver, de que tampoco somos marionetas para que todo el mundo haga lo que quiera hacer, ¿no? Sino que hay formas de ir adelante. Así como les dije que sí hay la posibilidad de una curación por vía mediúnica, que considero que es quizás la vía más expedita, la más efectiva, porque atiende el problema a fondo y se cumple con una profilaxia total dentro del proceso, porque se educa al obsesor. Y muchas veces, déjeme decirle, que en algún momento tuvimos un caso donde hasta un brujo lo logramos hacer desistir de su situación. Fue un caso muy interesante también, el brujo que empezó a perseguirnos porque nosotros le estábamos quitando sus esclavos. Este brujo empezó a ser un visitante asiduo de la mesa mediúnica cuando atendíamos el caso de su víctima. Y logramos con el tiempo hacer que este señor no se escuchara, no se entendiera, porque, como le digo, en la mayor parte de los casos no son seres perversos per se, son a veces ignorantes, son inescrupulosos, son seres frívolos,
pero a veces no es que per se sean espíritus verdaderamente perversos y dañinos, no, son seres que consiguieron el facilismo, encontraron un recurso y por esta vía fácil me hago unos dineros sin tener conocimiento, sin saber las consecuencias terribles que iba a tener. Y algunos casos tuvimos donde hasta unos brujos de esos logramos ayudarlos para que desistieran de esa actitud y se decidieran a salirse de ese tipo de actividad, haciéndolo ver de procesos existenciales futuros de los que ellos irían a vivir. Y a veces hasta por el miedo, por el temor a eso que vieron, que se les hizo tener una vivencia, ayudó a que algunos de estos seres pudieran desistir de seguir en la misma actividad. Otros, por el contrario, se afincan y quieren demostrar su poder y siguen su camino. Pero como esto es así, el que quiere seguir su camino está en su derecho, el que quiera cambiar también está en el suyo, y nosotros no tenemos poderes mágicos para obligar a nadie a nada. Solamente somos portadores de un conocimiento que lo suministramos como una herramienta de superación de problemas, de conflicto y también de ayudar a seres a colocarse en el camino del progreso, de la evolución, del conocimiento. Bueno, aquí yo tengo que hacer una mención porque muchos de los que me están escuchando habrán indudablemente estudiado en profundidad el libro de los espíritus. Y Allan Kardec, en una de las preguntas que le hace a la espiritualidad, exactamente la pregunta 551, para si alguien quiere profundizar en el caso y después quiere contribuir con algún apoyo en lo que yo voy a manifestar, que aquí humildemente quiero decir que en la consulta que se le hizo a los espíritus respecto a este tema, de una manera tajante, se le dice a los espíritus que si un hombre malvado puede hacer mal a un semejante, a un prójimo, utilizando otros espíritus. La respuesta tajante allí de los espíritus en esa pregunta fue que no, que Dios no lo permitiría. Todos sabemos que Allan Kardec también dejó claro que si en la marcha del proceso, el desarrollo, habían cosas que había que modificar, indudablemente el espiritismo estaría en la disposición de corregir aquello que había que corregir. Yo entiendo que para la época en que se hicieron esas preguntas, indudablemente estos procesos tal como se viven hoy en día quizás no eran comunes, quizás no existirían. Se manejaban en otros órdenes, en los espíritus, quizás que se vinculaban a procesos existenciales, quizás no eran utilizados de esta manera, y por eso el espíritu que respondió a aquella pregunta respondió en consonancia a lo que sabía, a lo que había visto, y por eso fue contundente el decir que eso no era posible, que el mismo Dios no lo permitiría. Bueno, nosotros ahorita, como yo les estoy comentando, por experiencias, por investigaciones, por casos que hemos atendido, vimos que sí es posible que un individuo utilice a otros espíritus para ponerlos a hacerle mal a terceros. Todos sabemos que los espíritus no lo saben todo. Inclusive las épocas son determinantes, porque un espíritu habla de lo que sabe, de lo que vivió, del conocimiento que tiene. Por ejemplo, en la época de Allan Kardec, jamás un espíritu hubiese dicho algo que a nosotros nos dijo una entidad en una oportunidad que estábamos investigando un caso. Ante una pregunta que le hicimos al espíritu, ese espíritu nos dice, no, yo sí quiero encarnar, pero yo no he podido, porque quienes escogí como padres utilizan preservativos, utilizan métodos anticonceptivos y ellos nos están impidiendo venir a la vida. Bueno, algo como esto es impensable en la época cuando Allan Kardec planteó los cuestionarios a los espíritus. En esa época, pues indudablemente estos sistemas modernos anticonceptivos no existían. Entonces, eso hace entender y comprender por qué algunas cosas no se pueden corresponder a los nuevos desarrollos sociales y entender por qué espíritus en aquel momento pues no tenían una respuesta correcta o exacta ante una pregunta
que hoy en día la hacemos y que pareciera que chocan, pero simplemente hay que ubicarnos en las realidades de los tiempos. Quiero decirles que hay formas de prevenir un acto de brujería. No somos marionetas de nadie, indudablemente no hay espíritus poderosos que todo lo puedan. No estamos a merced de que cualquier persona quiere dañarnos, nos daña no el que quiere, sino el que puede. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo protegernos ante una situación de esta? En primer lugar, yo les diría que nosotros como seres humanos, encarnados, actuantes en una sociedad en la que necesitamos vivir, sobrevivir, progresar, donde las necesidades materiales cada día más nos acechan porque tenemos una vida, un sistema en donde cada día se nos crean nuevas necesidades. Indudablemente, para poderlas satisfacer todas no es fácil. Hay personas que quieren el camino supuestamente rápido y se van por algunos atajos e incurren en este tipo de situaciones. Hay personas que simplemente, como cualquier ser humano, se equivoca, comete un error. Y el error tiene consecuencias. Todos los seres humanos tenemos momentos de aciertos, pero también tenemos momentos de desaciertos. Tenemos momentos en donde nos equivocamos, con conciencia o sin ella, tomando una decisión con razón o sin ella, pero actuamos. Y esa acción, ese actuar, va a generar una consecuencia. Dependiendo de con quién actuemos, indudablemente que estamos a merced de que esa persona responda, como lo decíamos al principio, dependiendo en lo que hayamos incurrido, donde haya sido el error, esa persona responda utilizando las leyes normales, que es lo que se debería y lo que se corresponde, y tener la consecuencia normal. Si incurrimos en un hecho que es penado por la ley de los hombres, pues indudablemente tendremos las consecuencias en esa dirección. Pero si quien fue la víctima de ese error nuestro no utiliza la ley, sino utiliza cualquiera de estos recursos que estamos hablando de brujería, pues bueno, vamos a ser víctima de ella. Entonces, el primer paso para evitar un proceso de estos es tratar de ser las personas más consecuentes, transparentes en nuestros negocios, en nuestras vidas, de manera de no afectar a alguien que le podamos despertar una idea de querernos hacer daño. Es un primer punto importante. Luego yo diría que también es necesario alimentar buenos pensamientos. Sabemos que los pensamientos no son abstractos, son concretos. Todo lo que existe, desde la lacto por la cual estamos hablando, primero estuvo en la mente de alguien. Primero estuvo en el pensamiento. Y después vino la concreción objetiva y física. Pues así es todo. Si alimentamos buenos pensamientos, indudablemente nuestros campos vibracionales, áuricos, las relaciones que tenemos con seres espirituales, pues son de esa misma dirección. Y eso nos va a proteger de tener que interactuar con energías que a veces simplemente son seres espirituales que deambulan y afectan, sin ser su voluntad, pero afectan. Y eso es lo que tenemos que tratar de no dejarnos tampoco afectar de procesos que no son nuestros, pero que son personas, seres espirituales, que con su vibración afectan a otros. Y los afectan porque hay algunos elementos en común, algunos puntos donde se tocan y se permite esa comunicación. Entonces, los buenos pensamientos. También yo recomiendo la meditación. Son técnicas, son prácticas que inclusive ni siquiera son ni propias del espiritismo, sino que hoy en día lo vemos que... Déjame irme que me voy a... Meditar nos enseñan en muchos ambientes, inclusive no solamente dentro de los ambientes espirituales o religiosos, sino también hoy en día hasta en el mundo laboral enseñan a la gente a meditar para tener una mejor concentración, un mejor desempeño, un buen nivel de vida. Una meditación es buena, nos fortalece, es como a la matica que se le echa el agua para que se mantenga bonita, fresca. Tenemos que alimentar nuestro espíritu.
con buenas acciones, buenos pensamientos, meditación. Muy importante alejarnos de toda superstición. Hay personas que a veces simplemente sucumben a la idea de ir a hacerse leer las manos, a ver qué le depara el futuro, a echarse las cartas, a ver si le dicen si la pareja le es fiel o no es fiel, hasta pedir el número de la lotería, o buscar cualquier respuesta a preguntas que él se plantea y que no tiene las soluciones. Bueno, muchas veces déjeme decirle que esas personas que van, vamos a decir, de buena fe, con una idea no de dañar a nadie, sino en buscar una solución rápida a una necesidad que ellos tienen, van a un centro de esos, plantean su situación y créanme que yo me atrevo a decir en el 100% de los casos, salen sin ninguna solución, salen engañados, creyendo que sí van a ganar la lotería, creyendo que sí van a lograr tal cosa, creyendo que sí van a hacer tal cosa, pero mentiras, si ellos no hacen lo que tienen que hacer, hay gente que quiere ganarse la lotería y ni siquiera la compra. O hay gente que quiere un buen empleo y ni siquiera lo busca o no se prepara. Entonces, si la persona trabaja en la dirección de ese proyecto, ese objetivo que tiene, seguramente lo va a lograr con su esfuerzo, con su trabajo, más no con un atajo por la vía del brujo. Pero eso tiene un problema también muy serio, que muchas de estas personas que acuden inocentemente a que le lean la mano, que le digan el futuro, a veces cuando van a su casa no llegan solos, llegan con una compañía nada grata. A veces en estos sitios se imantan espíritus de un muy bajo nivel que encuentran un ambiente grato para ellos y lo acompañan y a veces se instalan a vivir allí con esta persona. Y a vivir quiere decir que son espíritus que empiezan a convivir en paralelo con ese encarnado, poco a poco empiezan a incursionar en su vida y por allí siempre terminamos al final en lo que siempre hemos hablado, en la posibilidad de una obsesión. Bueno, mis estimados amigos, esto creo que es importante ya por la hora, creo que estamos sobre el tiempo, ir hacia una conclusión. Yo también les quiero recomendar, porque así como en la medicina, hoy en día, en estas épocas modernas, la medicina más funcional es la preventiva. Tenemos que utilizar una medicina preventiva para tener el cuerpo sano, porque ya la medicina curativa es dolorosa y es costosa, y a veces ni siquiera se obtiene el resultado feliz. Una medicina preventiva, indudablemente, nos inhibe de pasar por procesos dolorosos, dramáticos y costosos. Yo diría que en la salud espiritual pasa lo mismo. Hay que tener una salud espiritual y hay que lograrla de una manera preventiva. No hay que esperar que a través de un grupo mediúnico o a través de ayudas de otro tipo nos ayuden a estabilizar nuestra condición psicológica, emocional o espiritual. Tenemos que hacerlo y yo diría, hay muchas formas, además de lo que acabamos de decir anteriormente. A mí me parece que es muy grato, es muy válido, tiene muy buenos resultados el acostumbrarnos que antes de ir a dormir utilizar aunque sea unos minutos para elevar nuestro pensamiento a Dios, dar gracias por la vida, por el día, por todas las cosas que hemos recibido, ponernos en contacto de la espiritualidad para que cuando entremos ya en el sueño profundo, ya como espíritu no estaremos por allí deambulando, sino que nos encontremos dentro de un hábitat espiritual bueno y favorable, a lo mejor encuentros con familiares, con amigos, con seres queridos, que fortalezcan y nutran ese sueño y nuestra condición psíquica, emocional y espiritual. Igualmente cuando nos levantamos, al levantarnos lo primero que deberíamos hacer es unos minutos. Aquí no hablamos de ritos, ni de horas, ni de oraciones, ni cosas por el estilo. Lo que nuestra mente, nuestro pensamiento desarrolle de una manera positiva, un pensamiento bueno hacia Dios también, siempre agradeciendo, porque la mejor forma de recibir es agradeciendo.
agradecer a Dios nuevamente por la vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que tendremos, por todas las cosas buenas que queramos agradecer y a su vez pedir a su espíritu guía, a sus benefactores y protectores, su asistencia, guía y protección en ese día, en esas actividades. Entonces, es una bonita forma de empezar un día y una buena forma de terminar un día y pasar un día de actividades existenciales, materiales, activas, asertivas y una buena manera de ir a un descanso físico. Bueno, mis queridos amigos, yo quisiera terminar con una frase de nuestro hermano y maestro León Denis, que siempre me es muy grato traerlas al recuerdo, ya que, como ustedes muy bien saben, la letra, la prosa de León Denis es verdaderamente un poema. Y para que nos recordemos que no solamente es lo existencial, sino es lo espiritual que cuenta y que nunca nos olvidemos de eso. León Denis, en una de sus conclusiones, uno de los párrafos, dice lo siguiente: acuérdate que lo que es material es efímero. Las generaciones pasan como las olas del mar. Los imperios se derrumban. Los mundos mismos perecen y los soles se apagan. Muchísimas gracias. Álvaro, muchas felicitaciones. Magnífica la conferencia. Nos has deleitado y clarificado muy bien con todos los conceptos que esperábamos escuchar. Y gracias también por tus buenos y saludables consejos y por esa mención especial que le ha hecho a León Denis, para mí en particular, un gran maestro. Bueno, pues tenemos aquí muchísimas felicitaciones y entre ellas algunas preguntas que a petición tuya vamos a leerlas todas seguidas y tú das ya la respuesta. Si entra alguna a continuación, pues ya te la haré también conocer. La primera es de Guillermo Italia y dice: excelente conferencia, muchas gracias. Tengo una pregunta. Con mi esposa somos tarotistas. No adivinamos el futuro, sino que lo hacemos como una terapia complementaria para facilitar el autoconocimiento y brindar recursos para la solución de crisis emocionales. ¿Cómo considera esta práctica el espiritismo? Tenemos también otra pregunta de Fernando Quiroz, que dice: felicitaciones, hermano Álvaro, por tu excelente conferencia. En caso en que un paciente mental consulta a un brujo y éste lo engaña y le dice que es un espíritu, ¿cómo diferencia ese caso? La siguiente pregunta, a ver, por aquí. La siguiente pregunta es de Conchita Delgado Rivas. Álvaro, como siempre, es un placer escucharte. Un comentario y una pregunta. En referencia a tu reseña de la brujería en los entornos del poder político, altamente recomendado el libro Los brujos de Chávez, del periodista venezolano radicado en España, David Placer. En cuanto a la influencia de la brujería en general, casualmente ayer leía en el libro de Urantia que el libre albedrío es supremo en los asuntos morales. Hasta el ajustador del pensamiento se niega a obligar al hombre a que tenga un solo pensamiento o cometa una sola acción contraria al libre albedrío. Eso parece ser distinto a lo que comentaste sobre la influencia de los espíritus víctima-victimarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Otra pregunta de M. Abad Sánchez. Según lo expuesto, estos llamados brujos son o fueron mediums. A ver, hay por aquí alguna más. Aquí. Euridice Guaramato. Saludos, Álvaro.
disfrutando como siempre de tus disertaciones. Te pregunto, ¿qué acciones abarca la brujería benéfica o magia blanca? ¿Qué acciones? ¿Qué acciones abarca la brujería benéfica o magia blanca? A ver, por aquí. Aquí unas felicitaciones. Excelente. De Leonor Bello, dice: felicitaciones, excelente conferencia, muy instructiva, me lleva a reflexionar muchos hechos entre mis seres queridos. Sin embargo, sí, ahora compruebo que asirse a los seres de luz, protege. Gracias, profesor. Bueno, esto era más que pregunta, un comentario y un agradecimiento. Bien, pues si puede ir preguntando, si puede ir dando respuesta de inmediato, pues ya vemos si entra alguna más. ¿Cómo no? Con respecto a la persona que hace el comentario que ellos son tarotistas, quiero decirle que el tarot realmente no nació con ese objeto que se utiliza para leer futuro, predecir. El tarot fue una herramienta que utilizaron sabios en la antigüedad para evitar ser perseguidos y a través de plasmar esas imágenes, transmitir un conocimiento. Dentro de la desviación, pues el tarot, que mucha gente que hoy en día se denomina tarotistas, que practican el tarot, en realidad, vamos a decir, la carta como tal no es la que da la información. En el caso que efectivamente la persona que usa el tarot, que utiliza la carta, que la lee, en realidad lo logra hacer, lo puede hacer cuando está transmitiendo una información correcta y cierta, verdadera, es porque la persona tiene facultades mediúnicas, no porque la carta le diga algo. La carta simplemente es una muleta, pero la carta no es la que da la información. Es la muleta que utiliza ese medium para poder transmitir una información. En realidad, yo en lo personal no recomiendo absolutamente nada de eso. Ni siquiera como diversión, porque ya sabrán ustedes la Ouija, que nació como un juego, una diversión por allí, todas las consecuencias nefastas y nocivas que ha traído a lo largo de los años. Hasta el día de hoy todavía conocemos muchos casos y hemos atendido nosotros muchos casos de gente víctima de obsesiones que las agarraron justamente divirtiéndose y jugando en una Ouija. Tratar de utilizar ese tipo de recursos es jugar con candela. Hay un refrán popular aquí, muy popular, que dice que el que no conoce la hierba, que no se en esos niveles, es cierto, ¿no? Tratar de escudriñar secretos a la vida, a la naturaleza, para otorgarlos por esto del facilismo, no es lo bueno. Yo creo que aquí, para quienes son amantes de las cartas, de que les lean, de que les digan el futuro, yo el consejo que les daría es que esas son prácticas que deben eliminarse. Eso hay que quitarse esas dependencias y tratar de buscar los caminos que con certeza lo llevan a la obtención de ese éxito que buscan, de lograr el proyecto. No por las vías rápidas. Los espíritus que se prestan para dar información a esos medios, vamos a partir del hecho de que una persona que lee las cartas, que sea muy asertiva, porque efectivamente las hay. Personas que hacen mucha fama en una ciudad, porque lo que dicen en las cartas coincide con algunos hechos, o por lo menos algunas veces coinciden. Y coinciden muchas veces porque hay espíritus, hay mediums que quizás con sus facultades logran captar, percibir algo, lo dicen, y en algunos casos pueden ser asertivos. Pero déjenme decirles que los espíritus que se acercan a esos medios son espíritus de muy bajo nivel. Son espíritus que van a burlarse, a disfrutar de la credulidad, de la ignorancia de la gente. Entonces, normalmente nada bueno puede salir de allí.
nada bueno puede salir de allí porque espíritus elevados, espíritus superiores, espíritus de conocimiento no se prestan para ir a asistir a un medium que está leyendo unas cartas para tratar de interferir los procesos encarnatorios, los procesos de evolución por vías alternas, por torcer los procesos necesarios. Todos los seres humanos, las dificultades que tenemos en la vida, eso forman parte de nuestros procesos de aprendizaje, de nuestras pruebas, de cómo agarrar templanza, de cómo aprender a solventar los problemas. Si nosotros no manejamos nuestros problemas con nuestros propios recursos, con nuestra inteligencia, con nuestra conexión, con nuestros guías espirituales, y vamos a pretender que los problemas nos los resuelvan o las soluciones las encontremos a través de pseudo brujos o espíritus por allá, indudablemente que vamos a estar lejos de ser efectivos. Al contrario, como se lo dije en alguna parte de la charla, vamos a unir problemas nuevos al problema que ya tenemos. Paciente que tiene un problema psicológico y va a un brujo, pues indudablemente, pobrecito, ahí sí que la tragedia es peor. Porque una persona que tiene un problema psicológico, emocional, indudablemente va solo con ir al sitio, solo la vibración que hay en el sitio, ya eso es nocivo y perverso para ese pobre ser. Y más aún, si espíritus inescrupulosos que están allí ven la posibilidad de sacarle beneficio a ese ser, se la van a sacar. Entonces, eso es lamentable y sin duda alguna va a generar muchísimo más daño. Con respecto a los brujos de Chávez, al libro, sí, sabemos, aquí hay mucha información y la hay en ese libro respecto a Chávez, sabemos que tenía algún nivel de mediunidad, tenía, de conocimiento, que se reunían en medium, indudablemente dentro de estos bajos niveles que estamos hablando, sin ningún tipo de formación, de educación, sin ningún objetivo moral, racional, bueno, digno ni noble, sino con sus objetivos, y por eso ellos verdaderamente profundizaron esta corriente de santería a un nivel que en ministerios, en todos los organismos públicos. Y bueno, aquí hubo una época que todo el mundo quería ser santero. Yo me acuerdo en la empresa, muchos trabajadores, buenos trabajadores, gente honesta, gente sana, gente buena, coincidían en ciertos periodos que todos pedían permisos. Y nos llamó mucho la atención que no era gente reposera, no era gente que solía pedir permiso, pero coincidían que gente muy buena laboralmente hablando, había ciertos periodos en que todos pedían permiso y de paso pedían dinero prestado a la compañía. Nos decidimos a estudiar un poco la situación y encontramos que esas personas se habían iniciado a la santería. Entonces, cuando era la época del santo que le asignaron o al santo que le correspondía, ellos iban a ciertas regiones del país a traer chivos, a traer gallinas negras para los ritos y pedían dinero para comprarlo y dinero también para los bautizos, porque bautizaban a los niños, a los hijos de ellos mismos y cada vez que les colocaban un elemento en la mano, una manilla, algo, pues todo eso costaba dinero. Y bueno, triste y lamentablemente mucha gente buena, gente sana, pero ahí viene el libre albedrío, tienen el libre albedrío y con el libre albedrío cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero es responsable de asumir las consecuencias. Entonces, mucha de esa gente que creyó, se dejó engañar, por libre albedrío tomaron la decisión de iniciarse en esa religión que estaba aquí de moda, y bueno, muchos de ellos sin duda alguna han tenido y tienen consecuencias por haber aceptado o haberse dejado llevar o haberse dejado convencer de cambiar su religión, su fe, su filosofía por esta que estaba imponiendo el gobierno. La pregunta que me hablaban si son o fueron medios los brujos, bueno, como yo le decía, efectivamente hay algunos que jamás han tenido ningún tipo de facultad, que han sido unos embaucadores del principio, que utilizan una estrategia, un método que inclusive data de la época se llamó el método socrático, donde a través de preguntas y respuestas a una persona logran extraer mucha información y logran que
el sujeto él mismo responda a preguntas que se tienen o adquirir mucha información. Y hay pseudo brujos que primero se documentan del entorno del cliente y le hacen creer que están haciendo, les extraen dinero. Y mentiras, ni hay espíritus, ni hay conocimiento, ni hacen nada. Hay unos lotes que son de este tipo. Ahora, hay lotes en donde sí efectivamente el medium, el brujo, en algún momento tuvo facultades. Indudablemente las perdió, seguramente, a lo largo del desarrollo, porque la mediunidad es una responsabilidad, eso no se trajo ni por buena ni por mala suerte, ni se trajo para diversión ni para lucrarse. Quien trae la facultad, la trae con un compromiso espiritual de desarrollarla y ponerla al servicio de la humanidad de una manera gratuita, como la recibió. Quienes hacen uso abusivo de la facultad, indudablemente, poco a poco la va perdiendo. Y esos brujos que al principio fueron asertivos, que algo lograron con aquellos espíritus, algún efecto causaron, lograron impresionar a algunas víctimas, lograron hacer algún daño, pues agarran fama en una comunidad y mucha gente los visita y gente de todo tipo, ¿no? No estamos hablando de discriminación social, de que solamente pobres o ignorantes, ¿no? Hay gente muy letrada, con títulos, con carreras, con profesiones que van a ese tipo de personas, gente con altos cargos, de todo. Hay un abanico sumamente amplio. Ahí no hay exclusiones de ningún tipo, ni sociales, ni políticas, ni económicas, ni culturales. Fácilmente hay una amalgama de todos los aspectos. Y hay otros brujos que están en ejercicio y tienen las facultades, que todavía no las han perdido, las tienen, y logran hacer efectivamente muchas cosas, mucho más, mucho daño. Con respecto a la magia blanca, sí, efectivamente hay personas que van a la magia blanca a buscar la solución a un problema. Que aquí tendríamos que distinguir bien dos tipos de problemas. Hay personas que ante el ser informados de que están siendo víctimas de una brujería, buscan un brujo bueno, entre comillas, van a la magia blanca para que le quiten la brujería y punto. Eso es lo único que ellos quieren, que le quiten la brujería. Entonces van supuestamente a brujos que atienden magia blanca, aunque la mayoría de ellos realmente se venden y se comercializan como magia blanca y magia negra. Ofrecen amarres, uniones, riqueza, venganzas, destrucción, todo. Ellos tienen los abanicos y pueden trabajar en cualquiera de las dos direcciones. Hay algunos por allí que se venden solamente como para hacer el bien, magia blanca. Pero en ninguno de los casos es bueno. El mejor mago blanco es uno mismo. Es el mejor mago que uno puede contratar. Que uno, utilizando el método de conócete a ti mismo, se evalúe, que se averigüe, observe dónde son los aciertos, dónde son los desaciertos. Si uno va a buscar internamente, tenga la seguridad que va a conseguir el mejor brujo, que es uno mismo. Así que la invitación es para que los problemas hay que encauzarlos por los caminos que nos corresponde a los encarnados. Nosotros como encarnados tenemos la responsabilidad de someternos a las leyes de los encarnados, que de alguna manera es un reflejo de los avances sociales, y los avances sociales también son reflejos de procesos espirituales. Lo mejor es irse a uno mismo, irse al profesional del área que se corresponda, si es en materia económica, porque quiere que el negocio sea más exitoso, porque es un buen economista, porque es un buen administrador de empresas, que lo asesora correctamente en su área, si es en problemas amorosos, porque es un terapista de parejas. En todas las áreas de las dificultades humanas hay un profesional que está formado y adecuado para ese fin. Busquemos esos profesionales y tengan la seguridad que vamos a ser asertivos. No dejemos caer en la debilidad de ir a las cartas, a los ramazos, a los brujos, que allí no vamos a conseguir ninguna solución y por el contrario vamos a incrementar nuestros problemas. Vivir bien, dejar vivir, ayudar a vivir, vivir en paz con nuestros semejantes, con Dios y con uno mismo, es la mejor forma de obtener una buena brujería, una buena hechicería. Muchísimas gracias. Bien, Álvaro, gracias, muy explícito y muy concienzuda la respuesta. Tenemos aquí también dos comentarios que han entrado, uno de Antonio,
Dice, te los comento para que tú también puedas ampliar algo más. Antonio dice, yo sabría responder a la pregunta sobre magia benéfica o blanca. Muy cierta y sabia tu respuesta sobre el tarot, y te lo dice alguien que lo domina. Y las cartas no dejan de ser ayudas y muletas para obtener la respuesta. Es en verdad la facultad del medium a saber responder y a llegar a ver y sentir. Por otro lado, Lolo Bertrán Maldonado hace un comentario. Álvaro, con respecto a lo que has expuesto sobre la actualización del libro de los espíritus, en referencia a la influencia de los espíritus sobre otros, yo la respuesta de los espíritus no la veo desactualizada, pues sabemos que los espíritus protectores, conocedores de nuestras pruebas, admiten el acercamiento de ciertos espíritus más o menos ignorantes. Es parte de la misericordia de Dios. No hay sufrimiento innecesario, todo nos aporta y nosotros con nuestra conducta de acción y pensamiento decidimos las energías que nos acompañan y rodean. También se dice en el libro de los espíritus que los espíritus superiores, entendiendo superiores por espíritus buenos y lúcidos, se valen de los espíritus ignorantes para una labor más elevada. Cuando humildemente buscamos en nosotros el error para detectarlo, reconocerlo y cambiarlo, nos ponemos bajo el amparo de las leyes divinas. Se debería culpar menos a las influencias externas y más conocerse a sí mismo para elevar la vibración. Ok. Respecto a la primera acotación, estamos de acuerdo, coincidimos, no son las cartas, es una muleta simplemente. Respecto a esta última participación, yo me refería muy específicamente a la pregunta 551. Indudablemente que quien lee las preguntas anteriores y las posteriores va a encontrar mucho material rico que puede ayudar a ubicar una respuesta muy amplia respecto al tema. Pero como yo sé que hay personas que son muy estudiosas, muy detallistas, pudieran perfectamente con mucha precisión decir, oye, pero la pregunta 551 textualmente dice esto. Ahora, yo les digo, la experiencia nos dice textualmente que sí hay seres humanos que utilizan a espíritus y son exitosos en la utilización de esa energía, de esa fuerza, de ese pensamiento para causar un daño. Sí lo hay. Ahora, indudablemente que estamos sacando con pinzas una pregunta, pero hay todo un desarrollo, concepto sumamente amplio y rico en información, que con esa información indudablemente la pregunta es un elemento sumamente puntual. Y creo que el tema no se puede desarrollar solamente en la pregunta. Hacía la observación solo por si acaso alguna persona pudiera acentuar muy bien esa pregunta, muy clara, muy específica, contra una respuesta también muy contundente. Bien, pues de momento no han entrado ya más preguntas o comentarios y vamos a dar lectura pues, a los saludos, las felicitaciones de todos los amigos. Tenemos aquí a Frida que dice, hola, buenas tardes, saludos, gracias. El Sigma de Movimiento de Cultura Espírita, hola, buenas tardes. Ligia Montoya, buenas, desde Brasil, representando al proyecto Girasoles de Luz, Costa Rica, Brasil. Pedro Rincón, saludos, soy Pedro Rincón, del Centro Espírita del Camino, ubicado en Maracaibo, Venezuela. Rocío Ferrón, saluda, buenas tardes a todos desde Sevilla, España. Un abrazo, Mercedes. Bueno, pues otro también para ti. María Victoria Cernini, buenas tardes para todos. Ramón Souto, de Vigo, buenas tardes para todos y para ti en especial, Mercedes. Ya me ve ahora, es que no lo veía. El Movimiento de Cultura CIMA, buenas tardes. Saludos desde CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, Venezuela.
Juan Antonio Torrijos, buenas tardes desde Tornos, Teruel, Neus y Juan. David Santamaría, buenas tardes a todos, saludos desde Barcelona, España. Rosa Díaz, buenas tardes, en representación de AIPE transmito saludos y mucho cariño para todos. María del Mar, que no parece que no escuchaba nada, espero que al final haya podido conectar el audio. Saludos para ella también. Fernando Quiroz, que ha hecho su pregunta y estaba también felicitando. Y de David Santamaría de nuevo, muy ilustrativa conferencia. Muchas gracias, señor Latorre. M. Abad Sánchez, bueno, hizo la pregunta sobre los brujos. Antonio, el que ha hecho la pregunta, también, pues saludando, buenas tardes. Quiero decir que gracias por esta conferencia tan útil e interesante. Rocío dice que felicidades por la conferencia, difícil tema, pero ha quedado claro que debemos elevar nuestros pensamientos. Álvaro, un saludo. Frida, de nuevo, muchas gracias. Excelente, saludos desde Venezuela. Marta Cernini, excelente presentación. Álvaro, muchas gracias. Salomao Jacobenchaya, de Brasil, saludos desde Porto Alegre. Rosa Díaz, de nuevo, Álvaro, felicitarte por dejar ideas tan claras y en un lenguaje sencillo y razonado. Un abrazo fraterno. Lunavar, Álvaro, gracias por tu conferencia. Como siempre, tan didáctica y sencilla tu explicación. Y Francisco Quintana, excelente conferencia. Muchas gracias, profesor Álvaro. Y José Sánchez, buenas tardes. Muy didáctica la presentación. Gracias. Bueno, pues ya ves, ya hemos seguido todo muy atentamente y queremos recordarle también a todos los seguidores que en cuanto tengamos la grabación dispuesta, la compartiremos con todos para que también podáis escucharla más detenidamente y podáis compartirla con los amigos que esta tarde han querido estar y no han podido. Así que vamos a abrir ahora los micrófonos y los vídeos para felicitarte, para aplaudirte y por supuesto aquí tienes, Álvaro, tu casa y este espacio divulgativo para repetir todas las veces que sea necesario. Para nosotros un placer y un gustazo haberte oído y habernos relacionado en estos días. Muchas gracias, un saludo y un abrazo fraterno.